tengan con respecto a tareas y los videos que les dejé por ahí de tarea. ¿Tienen alguna duda? No, ni duda. Perfecto, entonces déjenles comparto la pantalla. Ya pueden ver la pantalla, chicos. Puedo verla. Ya. Ok. Ok, chicos. Entonces, ¿se acuerdan que fue lo último que vimos? La parte de las instituciones eclesiásticas, ¿no? Sí, de la Inquisición, todo eso, ¿no? Perfecto. A ver, entonces, rápido, un pequeñito resumen. Camila, ¿qué nos puedes decir de la Inquisición? Bueno, era esta institución que era supervisada por los dominicos, que, bueno, castigaba si se tenía alguna otra religión o si se practicaba alguna otra religión que no fuera la católica. Perfecto. ¿Y qué, y qué castigos recibían las personas? A ver, pero ya no Camila. Diego Vélez. Ah, eran torturados, ¿no? Ok, ok. Mm, A ver, Sofía, ¿qué más nos puedes decir? ¿No andas por aquí, Sofía? Ay, tengo dos Sofís. Rivera. Aquí estoy, perdón, es que pensé que le hablaba a la otra Sofía. Sí, yo también me di cuenta que tenía dos apenas. A ver, cuéntame un poquito más. Pero, a ver, Sofía, tú cuéntame eh, por qué surgen estas instituciones. ¿Cuál fue el origen o cuál era la intención de? Pues como, creo que era como para, ¿cómo se dice? No. A ver, alguien más. ¿Quién se anima? O sea, porque todo tiene un origen, chicos. Ya vimos que era una institución que castigaba la herejía, que torturaba a los que castigaba, pero ¿por qué se originó? A ver, por ahí vi que Cecilia prendió el micrófono. Ya lo apagó. Para terminar de conquistar el territorio,
Sí, es un buen punto válido. Era sobre todo porque recuerden que había que mantener un orden social, ¿ok? Y que en el territorio americano las tribus, pues, indígenas que estaban siendo conquistadas, pues, no eran, ay, Dios, perdón, la alarma. No tenían una religión como tal de una sola deidad, como la católica, por lo que había que alinearlos a la estructura social española. En este caso era una institución que venía de Europa. Acuérdense que era una institución que venía de Europa y que ya había tenido mucha fortaleza en países como Francia, España y Roma. Bien, chicos, vamos con el siguiente tema. Nada más si me regalan un minutito, por favor, permítanme tantito, chicos. Ok, chicos, listo, perdónenme. Bien, el movimiento independiente. A ver. Ya vimos que la sociedad novohispana estaba cargadísima de muchos conflictos sociales, políticos, sobre todo intereses que también estaban surgiendo en ese momento. Ya vimos que España también estaba teniendo problemas. Bueno, todo un rollo, ¿no? Había que entender qué es lo que estaba pasando en la España continental, en la España, ay, sorry, en la España peninsular, para poder saber qué era lo que estaba ocurriendo con sus colonias en América. Y además de lo que estaba ocurriendo, también había que entender cuál era la estructura social que estaba viviendo la Nueva España para entender por qué la necesidad de los locales de quererse independizar. ¿Se acuerdan que vimos cuántos tipos de castas había? ¿Se acuerdan cómo se llaman los hijos de españoles que nacieron en la Nueva España? Criollos. Criollos. Muy bien. Criollos. No, eran los criollos. Criollos, exactamente. ¿Y ellos de qué manera estaban limitados? Había algo que ellos no podían alcanzar. ¿Cómo? Es que no lo entendí. Ellos estaban limitados de alguna manera. En cuanto a cargos políticos. Exactamente, ellos no tenían derecho a cargos políticos dentro de la Nueva España. Muy bien. Entonces, ¿esto qué provoca enojo por completo entre ellos, no? El, el enojo, la molestia y el querer aprovecharse de las injusticias que estaban sufriendo los indígenas en ese momento. ¿Ok? Pasa algo muy, muy particular.
Cuando los criollos se dan cuenta de todo lo que está sucediendo, bueno, no es que se den cuenta, obviamente sabían todo lo que estaba sucediendo en España, pero más bien cuando aprenden a tomarle ventaja a lo que en España estaba viviendo en ese momento, buscan atacar, ¿no? O sea, España está en ese momento muy débil y no va a poder contraatacar de manera fuerte. Para ese entonces, España estaba siendo invadida por Napoleón. Después de la Revolución Francesa, acuérdense que hubo la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, Napoleón comienza estas ideas de expansión francesa, donde busca que los ideales y la pertenencia de Francia se expandan por más territorio, y es como ataca a España. Y toda España por completo cayó en manos de Napoleón, déjenme les digo, o sea, toda España estaba en manos de Napoleón. Entonces era el momento perfecto para poder tomar, más bien para, sí, para poder tomar acciones y poder buscar una lucha. Aún así recuerden que dentro del territorio novohispano había ejército español, había un ejército español que lo que buscaba era pues mantener el orden, ¿no? Había gente que estaba del lado de la corona. Ay, perdón, aquí se me fue una I. Qué vergüenza, qué oso. Y pues bueno, entonces, no solamente los que nosotros conocemos, porque yo supongo que ustedes conocen los criollos que todos conocemos en la historia. ¿Quiénes son? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, ¿quién más? ¿Quién más luchó contra mí, a favor y en compañía de Miguel Hidalgo? ¿Cómo, muchachos? Nuestros héroes nacionales. José María de Pavón. José María Morelos, aunque Morelos no era criollo, ahorita él era mestizo, pero ok, Era mulato, ¿no? Pero lo registraron como mestizo. para que tuviera acceso a la educación parroquial. Chicos, me preocupa, nuestros héroes nacionales, ya van Morelos, ya va Hidalgo, ¿quién más? Todos los demás, a ver, díganme. Iturbide, ajá, ¿quién más? Faltan varios. La más fácil, no puedo creer que no se acuerden de la señora del Chongo. Ahí está, gracias, Elisa. José Ortiz de Domínguez, Ignacio Aldama, Allende. Bueno, ya pusieron aquí Vicente Guerrero, varias veces Vicente Guerrero, ok. Leona Vicario, muchachos. Ah, bien, ya, mira, ya. Nicolás Bravo, Leona Vicario, muy bien. Ignacio Allende. Ok. Bueno, ya me estaban espantando. ¿Cómo es posible que no se acuerden de nuestros héroes nacionales? Y si eso es pregunta de preprimaria, muchachos. Entonces, como yo siento que la clase a veces ya no es tan dinámica porque los temas son un poco, pues, normal. Espérenme. Jonah me puso aquí que Porfirio Díaz. No, mijo, Porfirio Díaz no tiene nada que ver aquí, él todavía ni nacía. Para 1810, no. No, no, no. Nació un poquito después, pero Porfirio Díaz es de la Revolución para abajo. Y según los libros de historia no es considerado héroe nacional, ¿ok? Pero Porfirio Díaz no tiene nada que ver aquí. Les traje otro video para que entendamos las causas y ahorita los discutamos y continuemos con la clase, ¿vale? Lección 2. Causas de la independencia de México. A ver, permítanme tantito lo que se comparte esta cosa.
ver. Listo, ya la pueden ver, chicos. Ya se ve. Me dicen también si se escucha el audio, ¿vale? Lección 2. Causas de la independencia de México. ¿Sí escuchan el audio? Sí. Perfecto. Ahí les doy el video. Lección 2. Causas de la independencia. Ay, como que se trabó. ¿Se trabó? Ah, no, o sea, sí seguía el video, pero ahora ya no se escucha. Ok, ¿a todos les pasa igual? Sí, a mí también. A ver, permítanme tantito. No se escucha. ¿Ya se escucha? No. A ver. La primera causa es Ahora el sí se escucha. estructurado. Perfecto. Esta nueva forma de pensar se refiere a explicar todo con apoyo de la ciencia y no solo por lo que la Iglesia decía. Permitía difusión de la ciencia, explicar por qué ocurren los fenómenos naturales. Mencionaba que la religión no daba respuesta real a las cosas. Apoyaba la libertad y la justicia. Pedía eliminar los privilegios de españoles, los reyes y la iglesia. Planteaba que hubiera 3 poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Y que el gobierno debía elegirlo el pueblo. La segunda causa fueron las reformas borbónicas, que son leyes que impusieron los españoles como aumento del tributo, creación de impuestos, reducir el número de criollos en la Real Audiencia, además de que España estaba en guerra con Francia e Inglaterra, por lo que pedían mayores préstamos para ganar. Finalmente, la tercera causa, la invasión napoleónica a España. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España, nombra a su hermano José Bonaparte rey. Nueva España y otros países de América que les pertenecían se vuelven de Francia. Por todo esto, muchos mexicanos decidieron liberarse y así inician la independencia. Ahora es momento de ir a tu libreta. Describe de qué trata cada causa de la independencia. Listo, chicos. Ya se fue el sonido. Sí, a mí igual. Ay. Entonces, ¿y lo último ya no se escuchó? No es que No no había... se escuchó. Ok, es que no había visto sus mensajes en el chat. Perdón, chicos. Ok, vámonos ahora sí ya, como tal. ¿Qué les pareció el video? ¿Le entendieron algo? ¿Dudas? Maestro, yo no lo oí porque me surgió un problema y me tuve que salir y apenas me volví a meter. Ok, ahorita te paso el link para que lo puedas escuchar. A ver. Todos, ok. Ay, chicos, perdón que ande todo mocoso, pero la verdad es que este cambio de clima, uno duerme con la ventana abierta y suda y, ay, no, qué feo. Pero bueno. Bien, chicos, ¿le entendieron al video? ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme sus penas, a ver.
¿Sí lo entendieron? O con confianza me pueden decir, no, profe, la neta no lo entendí. No, nadie. Bueno, Por mi parte sí se entendió. va, perfecto. Entonces, chicos, ya nos dimos cuenta que había una crisis tremenda en España y en la Nueva España. Eh, ¿Creen ustedes que el punto principal o que la causa principal, dice yo que se le trabó un poco, va, no te preocupes, Jonah, ya les pasé ahí el, el link del video para que lo puedan descargar, ¿ok? ¿Creen ustedes que la causa principal haya sido la debilidad que tenía España en ese momento? Que si España no hubiera tenido la debilidad o no hubiera estado en ese momento invadida por Napoleón Bonaparte, España hubiera podido defender sus territorios. Y esto es, estoy abriendo un debate, ¿ok, chicos? Lo que quiero es que ya empiecen poco a poco ustedes también ir tomando partida de la clase y asegurarme de que están entendiendo las cosas, que están teniendo un pensamiento crítico de los temas e incluso que están estudiando, ¿vale? Entonces, dices así que sí, que tuvo que ver. Obviamente tuvo que ver, pero la pregunta sería, ¿creen ustedes que la debilidad que tenía España en ese momento fue la razón principal? Yo creo que sí. Ok, ¿por qué? Yo digo que sí porque hubiera concentrado sus tropas en México y no hubiéramos tenido oportunidad contra ellas. Porque si nos basamos en los hechos, la mayoría de las tropas que estaban en funcionamiento estaban en España intentando combatir la invasión de Napoleón. Exactamente. Hoy, excelente pensamiento. Yo creo que sí tuvo que ver porque se basaban más ahí para no perderlo. Claro. Claro, chicos, es que ya se sabía que los problemas de la Nueva España eran inminentes. Ya se sabía que en la Nueva España había problemas sociales, pero a España le valía. ¿Por qué? Porque veían obviamente menos a los mestizos, a los indígenas. Al final ellos sabían el poder yugular que iban a tener contra todos, contra todas sus colonias. En este momento era la cabeza, eran los españoles peninsulares, eran eh, los blancos los que estaban sufriendo el ataque. Así que es importante entender que si España no hubiera estado tan debilitada, hubiera sido más difícil iniciar el movimiento independiente. ¿Ok? Estamos viendo que España era atacada y todas las demás causas que tenían, ¿no? El pensamiento ilustrado, la revolución industrial, la independencia de las 13 colonias. Y sabemos que en la Nueva España había desigualdad social, medidas tributarias impuestas por las reformas borbónicas, descontento criollo, descontento indígena, abusos laborales. Y, sorry chicos, si identificamos bien cuáles son las causas internas y cuáles son las externas. Sí, Sí, Ok, entonces, profe, yo tengo una duda. dime. O sea, ¿cómo surgió de la Revolución Francesa el movimiento expansionista? Ok. ¿Quién cierra la Revolución Francesa? Es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es quien cierra la Revolución Francesa. Napoleón es recordado por ser uno de los personajes más ambiciosos que ha tenido la historia universal. Cuando termina la Revolución Francesa,
comienzan entonces a surgir ideales de expansión. Es que ya ni siquiera fue quedarse, Napoleón dijo que no quería quedarse nada más con lo que pasaba dentro de su país. Napoleón fue uno de estos precursores que buscaba que su país fuera lejos de una potencia, tuviera involucramiento internacional, que el mundo tuviera de Francia, que el mundo tuviera un legado francés. Entonces, lo que buscó fue expandir no solo los ideales de Francia, sino el territorio francés. Con pretexto de que, con pretexto de decir que en algún momento algunas tribus que tenían en común Francia, el actual territorio francés y el actual territorio español, compartían territorio y que ese territorio les pertenecía a los franceses por las tribus que estaban ahí. Todo ese territorio entre Francia y España, antes de la Edad Media y antes de la conquista romana, estaba ocupado pues por tribus bárbaras que hablaban que hablaban pues dialectos, que es lo que hace que después el latín, al mezclarse con esos dialectos, se convirtieran en francés y en español. Entonces, bajo esa premisa, con el pretexto de que, pues es que aquí hubo ancestros franceses, Napoleón comienza a conquistar ciertos terrenos. Y obviamente, si en este caso España contraatacaba, Francia volvía a atacar y comienza la expansión francesa. Obviamente tenían un rey, Carlos VI, si no me equivoco, o si era Carlos V. Digo, no como el chocolate, pero sí era Carlos. No, perdón, me equivoco, perdónenme. Fernando VII. Fue el rey más sonado de España en ese momento. Buscó la defensa de España. Surgen después las reformas borbónicas y es cuando España toma una fortaleza y expulsa a los franceses del territorio. No sé si con eso respondo un poquito tu duda o te dejé más confundida. No, sí se respondió, gracias. Perfecto. No sé si aquí alguien se está conectando o qué, pero bueno. Perfecto. ¿Más dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ay, Dios. ¿Qué es una conspiración, muchachos? A ver, ¿a qué nos referimos cuando alguien dice, es que está conspirando en contra mía? ¿Qué es una conspiración? Un conjunto de ideas o pensamientos que hacia una persona o hacia un grupo. Eso yo lo llamaría más como una crítica, pero vamos a dejar que conspiración es el planificar, ¿sí? El planificar algo que vaya en contra de la ejecución de actividades de otro grupo o de otra persona. Entonces, conspiración en ese momento, conspirar en contra del gobierno español era planificar un movimiento que fuera en contra de las legislaciones españolas y novohispanas para crear una nueva nación. Entonces, las conspiraciones, porque no solamente fue la de Miguel Hidalgo, déjenme que sigo, hubo más conspiraciones donde participaron más criollos. Pero las conspiraciones, las conspiraciones eran descubiertas. La única conspiración que se mantenía viva hasta cierto punto era la de don Miguel y doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro. Ellos, en conjunto con don Miguel Hidalgo, que era el párroco del pueblo de Dolores, actualmente Dolores Hidalgo, en Guanajuato,
y el militar Ignacio Allende, bueno, los militares Ignacio Allende e Ignacio Aldama, tenían pláticas nocturnas donde desarrollaban ideas de cómo iba a ser el movimiento. Ahora, otro punto importante de conspiración es que son personas que en teoría deberían pertenecer al otro bando. Es decir, Miguel y José Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro, no eran parte de cargos públicos en Querétaro. Miguel Hidalgo pertenecía obviamente pues a la religión católica, que pues también tenía parte de la gobernabilidad, era una institución completamente española. Ignacio Allende y Juan Aldama, ambos militares reales, es decir, del ejército realista. Entonces, todos ellos que se supone deberían estar del lado de España, estaban en contra de y buscaban la independencia. Entonces, derivado de esto, surgen las prácticas disfrazadas de tertulias. No sepan, las tertulias eran reuniones donde se reunían filósofos, artistas, todo el gremio artístico discutían y tomaban el té y bocadillos, ¿no? Ellos supuestamente generaban tertulias, pero realmente no. Realmente se ponían a platicar de cómo se podía dar un movimiento independiente en México. La conspiración fue descubierta e inicia el movimiento. Yo creo que eso es algo que todo el mundo conoce. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta línea del tiempo donde vamos a ver el orden cronológico. 16 de septiembre de 1810, grito de Dolores. La conspiración fue descubierta, se le da aviso al cura Miguel Hidalgo y deciden, por una unanimidad de la conspiración, deciden adelantar el movimiento. El movimiento estaba planificado para octubre y lo adelantan a septiembre. Entonces, adelantan el movimiento y así es como se levantan en armas. Después de replicar las campanas en la madrugada del 16 de septiembre, juntar una muchedumbre, liberar a los presos y generar su ejército. 12 días después llegan a la capital del estado de Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, el 28 de septiembre de 1810. Es donde vamos a ver la famosa escena de la toma de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Comienzan a avanzar y para octubre de 1810 tienen la batalla del Monte de las Cruces en el Estado de México, una batalla que ganan. Sin embargo, para 1811 tienen una derrota en el icónico puente de Calderón, también en el Estado de México. Para 1811, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados. Y creía el ejército realista que con eso ya iban a, pues se creía que con eso ya iban a parar los movimientos de liberación y no. Entra José María Morelos y Pavón al quite, quien había sido discípulo de Morelos, perdón, había sido discípulo de Hidalgo. Y con eso tenía pues los fundamentos correctos para poder continuar con el movimiento, ¿no? En 1813 se forma un Congreso Constituyente y en 1814 se forma la Constitución de Apatzingán. La primera Constitución de México, chicos, o también llamado Sentimientos de la Nación. Pero 1814, la primera Constitución, donde se hablaba ya como tal de formar una nación. Se hablaba como tal ya de formar elementos, un gobierno, cómo iba a estar distribuido, ¿no? Y donde se hablaba de la independencia de España. Es decir, comienzan a surgir gobiernos alternos al gobierno novohispano, donde no se les daba reconocimiento, obviamente por parte de España. Y pues obviamente todos estos pensadores, todos estos guías, todos estos héroes nacionales que iban liderando el movimiento, tenían que andar con muchísimo cuidado, porque imagínense,
En 1811, Morelos entra al quite. Para el 14 lanza la Constitución de Apatzingán y para 1815 es fusilado. Fueron 3 años lo que le duró el gusto a José María Morelos y Pavón. Fue fusilado en Ecatepec, por eso es Ecatepec de Morelos. No es mentira. Y entran Juan Álvarez y Nicolás Bravo, quienes continúan la lucha. Para 1821 ya estaba Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y en 1821 se firma el Tratado de Córdoba por el virrey Juan O'Donoghue. ¿Ok? Aquí quiero detenerme un poquito con todo esto. Y les voy a poner otro material de audio, porque ¿qué es lo que quiero que entendamos? Ay, Dios. Nuestra independencia tuvo varias etapas, chicos, ¿ok? Dentro de todas estas etapas hubo diferentes líderes que la estaban guiando. Los últimos fueron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Tenemos escenas completamente icónicas que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Como la de la Lóndiga de Granaditas, la batalla del Cerro de las Cruces, la batalla del Puente Calderón. Son las batallas más icónicas de las primeras campañas, de las campañas de Miguel Hidalgo. Tenemos otros hechos importantes como los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, que deja la etapa que lideró José María Morelos y Pavón. La última etapa tiene una fusión bastante extraña. Toma Vicente Guerrero, que era el dirigente del movimiento y que se apoyaba de las clases indígenas, de los criollos, de los mestizos y de los esclavos. Y Agustín de Iturbide, que en teoría tendría que haber sido el dirigente y el capitán del ejército realista en ese momento. Cuando los mandos supremos de Agustín de Iturbide le dicen que por favor vaya al camino de Vicente Guerrero y obviamente para el movimiento, Agustín de Iturbide decide dar un golpe de estado, les da una patada por el trasero a los españoles y se vuelve del lado de los insurgentes. ¿Entendemos la diferencia entre ejército insurgente y ejército realista? Sí, A ver, échatela acá a mí. ¿Cuál es la diferencia entre ejército insurgente y realista? el ejército insurgente es el que quiere conseguir la independencia y el realista son los españoles, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Entonces, si tenemos que Agustín de Iturbide era el dirigente del ejército realista, madre mía, pero ¿qué es lo que hizo? ¿No? Se volvió de los insurgentes. Y no es que se volviera como tal insurgentes, sino que se fusionan y hacen un solo ejército, el famoso ejército trigarante. Entonces, al hacer esta fusión, por eso el famoso icónico abrazo de Acatempan, que es cuando se encuentran Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, se fusionan y sale un solo ejército. Estamos hablando también un poquito de intereses, porque al final el interés que tenía Agustín de Iturbide era pues ser reconocido a nivel nacional y lo logró. Entonces, ¿qué tenía Vicente Guerrero? Vicente Guerrero tenía la sed de lucha, tenía gente muy aguerrida, tenía gente que no le importaba perder su vida siempre y cuando se buscara la justicia. E Iturbide tenía la estrategia, Iturbide tenía los recursos, Iturbide tenía el armamento y el ejército. Entonces, fue una fusión interesante. El objetivo fue ir luchando desde el sur, desde estados precisamente como Morelos, como Guerrero, hasta llegar a la capital, a la Ciudad de México. Y así es como llegan a la Ciudad de México un 27 de septiembre de 1821. No sé si se acuerdan que el año pasado hubo como mucha fanfarria por el bicentenario de la consumación de la independencia y hubo hasta creo que un evento en el Zócalo con el presidente. Entonces, es por eso, el 27 de septiembre de 1821 entra el ejército trigarante triunfador a la Ciudad de México. A pesar
Disculpe, profe. Mándeme. ¿De qué año dijo esto del 27 de septiembre de 1800 qué? 21. Ah, gracias. No, de qué. Entonces, fueron 11 años de guerra, ¿ok? 11 años de guerra. Pero es un día memorable porque ya se había rendido el ejército español, todavía no se firmaba el acta. España tenía la esperanza de poder volver a reconquistar la Nueva España. Por eso es que manda un último virrey, Juan de O'Donoghue. Pero el señor ni siquiera alcanzó a llegar a la capital. El señor fue intervenido en Veracruz. Se le dijo, este es un territorio libre y usted tiene que firmar el Tratado de Córdoba. Bueno, no le dijeron que el Tratado de Córdoba, ¿verdad? Sino un tratado. Entonces, el tratado se firma precisamente en Córdoba, Veracruz. Por eso se le llamó el Tratado de Córdoba. Y este mismo tratado es el que nos da independencia. Y entonces surge el México independiente. No nos vamos a quedar con, ya no es Nueva España, ya no es una colonia, ya es un México independiente. El problema ahora iba a ser cuál iba a ser la forma de gobernarse. ¿Ok? Pero pues es algo que vamos a ver en la próxima emisión, muchachos. Hasta aquí, ¿dudas? No, Perfecto. No. Ok. Maestro, Dime. ¿por qué José María y Morelos y Pavón tenía un paliacate en la cabeza siempre? Ok. Pues era parte de la tendencia del momento. Recordemos que obviamente, pues incluso la ropa también sus periodos históricos. Él era una persona de campo, él era una persona que vivía pues en la vida agraria. Normalmente los paliacates en la cabeza en ese entonces se ocupaban para que el sombrero tuviera un mejor agarre, ¿no? Para que el sudor no permeara y ellos ocupaban sus sombreros para el sol. Es la explicación más lógica que te podría dar, porque pues, realmente es algo irrelevante. Nos dice Hugo, profe, ¿cuál era el nombre del virrey español que firmó el tratado? Juan de O'Donoghue. Les voy a compartir la pantalla para que vean el nombre. Juan O'Donoghue. Ok, lo escribo por acá en el chat. Juan O'Donoghue fue el último virrey y quien firma el Tratado de Córdoba. Ok, chicos, más dudas que tengan. Perfecto. Entonces, esta semanita no hay tarea, chicos. Los veo la próxima semana. Pasen un bonito fin de semana, descansen. Y pues bueno, gracias por su tiempo. Nos vemos, muchachos. hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídese, maestro.